Mi historia caótica. Ella creció entre gritos, ausencias y comparaciones. Desde pequeña entendió que la vida no siempre viene con una mamá que te abrace, ni con una casa donde se respire amor. Ella aprendió a cuidar de sí misma desde niña, a planchar su uniforme, a preparar comida, a soportar el bullying, las carencias y el abandono mientras soñaba en silencio con tener algún día una familia de verdad. Pero la vida tenía preparado un camino largo, lleno de espinas, pérdidas irreparables y momentos que parecen sacados de una película demasiado cruel. A los 16 años vio morir a su padre en sus brazos. A los 17 vivía en un sillón tratada como sirvienta por su propia hermana. Pasó por psicólogos, depresiones, abusos, intentos de autodesvivisión y sin embargo hubo alguien que nunca soltó su mano. Un chico de la secundaria que alguna vez le pareció odioso se convirtió en su refugio, su salvavidas y su única certeza. Juntos se enfrentaron todo, el luto, el hambre, el rechazo, la maternidad adolescente, las crisis emocionales, la terapia, la sanación y un amor que se transformó en familia. Hoy, después de más de una década juntos, ella dice que él le cambió su vida, pero también gracias a la fuerza que Dios le dio para no rendirse. Esta es la historia de una mujer que sobrevivió a todo y que aún sigue creyendo en el amor. Pero no todo fue tan simple. Vamos a ver cómo se desarrolla. Mi vida caótica y mi amor siempre a mi lado. Hola Ruth, soy una seguidora desde hace un tiempo, exactamente cuando narrabas mientras hacías pasteles. Gracias, estos días me han recordado eso muchísimo. Hoy, junio de 2025, son 2 años desde que empezamos con esto, haciendo justamente pasteles, que hace rato no se hacen, pero se cumplen 2 años. Soy de esas seguidoras silenciosas. No comento, pero siempre te escucho cuando estoy haciendo mis labores. Y he de decir que el señor productor siempre dice lo que todos pensamos. Aunque a veces es un poco rudo, espero que no lo sea conmigo, ya que hay partes que aún me duelen mucho, pero sí espero su humilde opinión con risas. Bueno, aquí estaré, más que con risas, con todo respeto. Oye, pero esto me hace pedir una cosita, un paréntesis chiquito. No, no sean tacañas, mis bellas. O sea, sé que son mis seguidoras fieles, pero un comentario, un like, más que sea una quejita, eso me sirve, gracias. Yo lo único que pido es que compartan, inviten gente nueva, etiqueten a alguien a quien le pueda gustar este contenido, envíenselo por WhatsApp al grupo de la familia, no sé, compartan. Te escribo porque hace unos días escuché la historia de en la escuela lo odié, pero ahora lo amo. Y me recordó a mi historia de amor con mi ahora esposo. Si bien nuestra historia no es perfecta, tipo K-drama de un dios del Olimpo, es una historia digna de contar, aunque un poco larga, porque sí, a mí también me gustan que alarguen y den detalles cuando las envíen. Mira, qué pena, con todo respeto, el marido es feo. ¿Por qué? Porque dice que no es de un dios del Olimpo, pues es una forma de decir, me casé Pero con un feo. tipo K-drama, es otro tipo de belleza. Se casó con un feo. Tú no te dejes, amiga. Y ustedes aquí empiecen de una vez a escribirle al señor productor. ¿Por qué juzgas a priori? ¿Por qué esa necesidad de decirle feo a un hombre que no conoces? Sigo. Pero es que lo importante, lo más importante es que no sea tacaño. Para que entiendan la historia, ella dice, necesito contar un poco de mi vida para que puedas entender el gran impacto que mi chico tuvo en mí, ya que nuestro amor siempre estuvo lleno de pruebas. Y sí, aunque parezca una novela y que me lo invento todo, no, no es así. Fue mi vida y nuestro amor. Bellas, yo creo que el 99% de las historias que me envían es más fuerte que una novela mexicana, pero es que esa es la vida, esa es la realidad. Yo soy de México, saludos hasta México. Mi niñez siempre fue solitaria. Tenía una hermana 6 años mayor, pero yo siempre pensé que no me quería. Siempre nos comparaban, que si ella era muy flaca, que tal vez ella sería más bonita, en fin. Así que yo siempre jugaba solita. Mi papá era presente, pero ausente. Eso sí, jamás pasamos hambre y podíamos darnos ciertos lujos. No vivíamos en una gran casa, pero vivíamos bien. Mi madre era una persona amorosa, pero a la vez llena de ira. Caramba, estas descripciones me están dejando un poco loca. Yo no siempre estaba en casa. Estaba en casa de algún tío o de alguna amiga de mi mamá. Y mi mamá no trabajaba, ya que mi papá tenía un trabajo que le permitía mantener bien a la familia. Además que antes todo era más barato, ¿no? Hasta hoy no he podido entender por qué yo nunca estaba en la casa. Así crecí. Yo no vivía en un hogar lleno de amor.
Mis padres discutían muy fuerte siempre. No importando que estuvieran junto a nosotras, mi madre siempre nos hablaba mal de mi papá, aunque a veces era ella la que comenzaba los conflictos. Así pasó el tiempo hasta que yo cumplí 9 años y un día vi a mi mamá meter su ropa en bolsas negras, diciendo que ya estaba harta de todo y sin más se fue. No importándole que mi hermana le dijo que se iba con ella y solo le dijo después vengo por ti. Yo, sin embargo, preferí quedarme con mi papá, pero mi hermana y mi madre eran más unidas. Siempre sentí que era la preferida de ella. Yo no entendía nada. Mi papá dijo que no pasaba nada, que ella regresaría al día siguiente, pero no fue así. Y claro, tampoco regresó por mi hermana. Mi madre se fue a casa de mis abuelos, pero no por mucho. Se fue 2 semanas y un día que decidí visitarla, mis abuelos me dijeron que se había ido y que no sabían a dónde. Ese día regresé confundida porque no sabía qué estaba pasando. Y Ruth, hasta el día de hoy no entiendo el por qué hizo lo que hizo. Mi padre era un hombre que desde su nacimiento padecía una enfermedad muy dolorosa. Él pasó por 3 operaciones de vida o muerte. Era un milagro que estuviera aquí, ya que desde su primera operación no le daban esperanzas de vida. Pero él oraba mucho antes de entrar a su última cirugía. Le dijo a Dios que todavía no, que él quería tener a su familia, a sus hijos. Y como Dios es tan grande, pues así fue. Pero su enfermedad seguía. Básicamente lo incapacitaba unas semanas y él se volvía totalmente dependiente. Pasaron un par de años en donde a veces mis primas o tías nos venían a preparar la comida porque mi madre jamás dejó que mi hermana aprendiera, ni siquiera a lavar. A veces Ruth creía que lo hacía para que siempre necesitáramos de ella. Mi papá se convirtió en papá y mamá en un segundo. Nos hacía el desayuno, hacía como podía para que nada nos faltara. Mis abuelos a veces nos visitaban y decían que no sabían nada de mi madre. Pero no, no era verdad. Ellos siempre supieron todo. Es ahí cuando entré a la secundaria y fue la peor época de mi vida. Ahí también conocí al que yo creía que era el chico más odioso, pero que me encantaba, Ruth. No lo toleraba, pero me gustaba. Vamos a nombrarlo Mario. Mario era el típico que no hacía nada, pero a la niña les encantaba. Y he de decir que yo tampoco le caía bien. Más bien le gustaba a mi amiga. La secundaria fue confusa. Ahí desarrollé las mayores inseguridades que hasta el día de hoy me persiguen. Me topé con una niña que desde el inicio me cayó mal y como se lo dije a su amiga, desde ahí comenzó a hacerme bullying con otro par de chicos. Decía que yo no me bañaba, que olía mal, que siempre estaba sucia. Incluso un día inventó que yo tenía piojos. Ese día todas las niñas se alejaron de mí como si tuviera la peste. Ese día me acusó con mi orientadora y prefecto. Fue lo más vergonzoso de mi vida hasta ese momento. Me llamaron y me apartaron para revisarme delante de todos. Si bien yo no iba con el uniforme bien planchado, ya que Ruth yo lo lavaba y planchaba como podía, no había nadie que me enseñara. Yo solo tenía 12 años más o menos y mi papá trabajaba todo el tiempo. Fueron los peores 2 años de mi vida, donde siempre me sentía sucia, apenada, y si bien no la pasaba sola, porque hice amigos a pesar de todos, hice un amigo muy especial que siempre me escuchaba y consolaba, y yo también. ¿Quién diría que tan pequeños y pasábamos por tanto? Es que 12 añitos es eso, es una niña para estarse atendiendo. Yo a los 12 años también era el niño cochino de la escuela. Sí, amor. Sí, yo creo que yo olía mal. Sus traumas, sus chistes. Llegó el último año de la secundaria y ya no había bullying, porque la niña que inventó todas esas cosas de mí, a ella sí se le pegaron los piojos y ahora ya nadie quería juntarse con ella. El karma, amigas. Fue uno de los mejores años escolares ahora sí. Y aunque seguíamos sin saber nada de mi mamá, en la escuela me iba bien. Eso sí, no era fácil, ya que mi hermana al cumplir los 18 años decidió irse también. Cuando despertamos un día sus cosas ya no estaban. Decidió irse con su novio y casarse. Ahora estábamos solos mi papá y yo. Él siempre decía que éramos él y yo contra el mundo. Me decía su chaparra. Y aunque lamentablemente mi dolor lo llevé al grado de autolastimarme, nadie lo notaba. Pero en la escuela todo estaba bien, aunque mis inseguridades seguían y a veces yo me bañaba 2 o 3 veces antes de irme a la escuela, pues empezó a irme mejor. Empecé a tener novio, pero aún no me gustaba. Ay. Ah, no, pero aún no me gustaba Mario. No,
Estoy yo turuleta, perdón. Amor, es que creo que el aire me tiene los ojos muy resecos. Sí. Dice, en la escuela empezó a irme bien. Empecé a tener un novio, pero aún me gustaba Mario, el que ella decía que era odioso. Tuvimos alguna vez alguna interacción amorosa, compartíamos mensajes cariñosos, pero de un día para otro hizo como si yo no existiera. Aunque él hoy en día dice que fui yo la que no le prestó atención. Mario pasó mucho tiempo sin ir a la escuela, pero no le di mucha importancia, ya que yo tenía mis propios problemas. Todo parecía marchar bien. Había días o semanas en las que yo no asistía porque mi papá enfermaba y yo lo cuidaba. Sí, Ruth, una niña de 14 años, a lo mucho, cuidando a su papá enfermo. Los maestros comprendían mi situación. Incluso había días que tenía que platicar con una orientadora que era psicóloga porque había días muy duros. Por ejemplo, el Día de las Madres o algunas juntas escolares y yo no veía a nadie para mis presentaciones y eso me pesaba. Ella me decía que debería de mantener siempre mi frente en alto porque no tenía mamá, sí, pero sí tenía mucho papá y eso era suficiente. Los días transcurrieron y parecía ir todo mejor. Yo aprendí a hacer algunas comidas, todo parecía ir bien hasta que un día de la nada apareció mi madre. No apareció arrepentida. Al contrario, dijo que nosotras, unas niñas, la habíamos corrido. Y no llegó sola, Ruth, llegó con un bebé. Sí, tuvo un hijo. Y mi madre ya era grande para tener hijos, estaba en sus 40 y tantos, a esa edad es más riesgoso. Pero llegó a remover todo de nuevo como si nada, a remover la poquita estabilidad que teníamos en la casa con mi papá. Mi padre, como es obvio, estaba destrozado. Lo habían traicionado. Esto desencadenó un vicio en mi papá. Empezó a tomar cada fin de semana. Y era peor para él por su enfermedad. Él no debía tomar una sola gota de alcohol. Mi madre quería que conviviéramos con la bebé y yo le dije a mi papá que no quería. Yo le tenía un gran rencor a esta niña. Mi papá me dijo que estaba mal, que al final la bebé era eso, una bebé que no tenía la culpa, que de hecho era la menos culpable de toda esa situación. Y pues sí, Ruth tenía razón. Ahorita mismo en mi vida es una niña que yo amo mucho y ella me ama. Pasó el tiempo y no es como que mi madre se acercara más a nosotros. Al contrario, cada que podía se victimizaba. Había meses en que se desaparecía. Finalmente yo salí de la secundaria y decidí tomar un año sabático. No había quedado en la escuela que yo quería, entonces quería estudiar más para ingresar a esa. Ese año lo pasé con mi papá, ya que él no encontraba trabajo. Afortunadamente, una tía que tenía su buen dinero nos socorrió para que nada nos faltara. Mi hermana iba y venía, peleaba mucho con mi papá. Y bueno, la misma historia con mi mamá. Llegó la Navidad, Mario puso un post para que pasáramos los números y yo se lo pasé. Si bien Ruth yo seguía con mi novio, era como esos de chocolate. Había semanas que no nos veíamos, cuando nos veíamos no hablábamos, en fin. Con Mario empezamos a platicar y un día decidió visitarme a mi casa. Tenía casi medio año que no nos veíamos. Y Ruth, cuando lo vi, descubrí que seguía teniendo ese flechazo. Ya teníamos 16, pero su voz ya no era la voz de un niño al que le estaba cambiando la voz llena de gallos. No, Ruth. Se había puesto muy guapo, practicaba fútbol y tenía el qué cuerpazo. Ahí va tu respuesta, amor. Andan esos historias ahí nomás para antojar. Ahora sí, ahora sí. Platicamos y se fue. Él me dijo que le gustaba mi cabello y seguimos platicando por un par de meses más. Un día le dije que si me acompañaba a hacer algunos pendientes después, perdón, y fuimos al zoológico. Caminamos, jugamos. Sí, señor productor, yo seguía teniendo novio, pero a mi novio le dio pereza acompañarme. Tenía meses que no nos veíamos. No sé por qué te lo manda a ti, pero ajá. Bueno, listo, ya. Si no lo querían, o sea, si tienen novio y no lo quieren, Pues déjelo. terminen la relación. Allí nos encontramos a una vendedora de fruta. Ella empezó a decirle a Mario que le comprara fruta a su novia. Nosotros le dijimos que no éramos novios.
Entonces ella muy lista le dijo que la comprara para que yo le diera unos besitos. Él se sonrió muy pícaro y dijo, ay, eso espero, y compró la fruta y yo me quedé sonrojada. Amor de adolescentes, ¿no? Al día siguiente me acompañó por un pastel para mi papá. Ese día él me vio de pies a cabeza y le dije que qué me veía. Se sonrojó y me dijo, nada, es que tus zapatos están bonitos. Pues he de decirles que también me sentó muy bien la adolescencia. Me puse muy bonita. Y aunque ahí no lo veía porque me sentía la más gorda del planeta, pues sí estaba muy guapa y con un cuerpo muy hermoso. Oigan, los traumas de uno de adolescente sí, uno ahí tiene todo perfecto, la piel, el cabello, la energía, la vida. Ese día fue un cumpleaños muy hermoso. Mi papá dijo palabras muy bonitas, dijo que estaba agradecido con Dios por sus hijas y por permitirle estar ahí, y que a pesar de su enfermedad, pues él estaba muy agradecido y feliz con nosotras. Al día siguiente yo decidí terminar con mi novio. Además descubrí que él estaba ya con otra chica y bueno, yo me sentía muy atraída por Mario e incluso en ese momento más. Pasaron los meses y Mario y yo seguíamos saliendo, jugábamos, todo era muy bonito. Hasta que un día, en un juego de preguntas y respuestas, yo le pregunté que si le gustaba a alguien. Él dijo que sí. ¿Quién? Él me dijo la respuesta que yo esperaba. Me dijo que yo. Me preguntó lo mismo, que si a mí me gustaba alguien y yo le correspondí. Lamentablemente un día, él me levantó la manga de mi chamarra, chaqueta, buzo, saco y descubrió lo que yo hacía con mi cuerpo. Fue vergonzoso, pero no me cuestionó, no me interrogó, no me miró como loca. Me acarició el brazo lastimado, le dio un besito y me bajó la manga y me tapó. Para mí fue un gesto muy especial, Ruth. Tomé su celular porque quería dejarle una nota muy bonita, pero descubrí que él escribía ahí sus cosas personales. Tenía una foto mía diciendo lo que le gustaba de mí y que deseaba ser mi novio. Entonces, cuando estaba a punto de irse, me dije a mí misma, dale un besito. Y le hice caso a mí misma. Eso. Y él me correspondió. Días Oye, después de eso nos hicimos novios. a mí ese tema de lo de bueno, lo que se hacía, es que no sé, ese sí no se puede mencionar acá. No, No, no se puede. Pero ese tema de lo que ella se hacía, del puedo daño hacer el que ella se... gesto Sí, tampoco. no, 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 no. Me causa Toman demasiada, objetos puntiagudos. digamos, bueno, ya todos entienden, me causa demasiada intriga, quisiera poder entenderlo, o sea, es un tema demasiado Mm, complejo. Yo creo que es de esas cosas difíciles de explicar, de entender y de hablar. Sí, sí, Es es un una tema persona que lo difícil. está atravesando, necesita ayuda profesional urgente. Sí, sin duda. Bueno, Y los que estemos al lado hay que ser Mario. Sobar, acariciar, no juzgar y apoyar. Nos hicimos novios, fueron meses muy lindos, llenos de inocencia, juegos, compartir. En mi casa iba supuestamente bien, el mismo cuento con mi mamá, pero mi papá y yo estábamos bien, acompañándonos, veíamos pelis. Ese año sabático mío fue la mejor decisión, la más sabia. Se llegó la fecha de hacer mi examen para entrar de nuevo a estudiar. Mi papá me llevó, todo transcurría con normalidad. Incluso mi hermana nos dio una noticia, sería mamá. Mi papá y yo pues estábamos felices. Pero llegó uno de los meses y días más difíciles de mi vida, donde no sabía lo que me esperaba. Mi papá comenzó a sentirse mal varias semanas, decidió ir al hospital. Alguien tenía que quedarse con él porque era un paciente delicado, pero nadie pudo. Mi hermana estaba con muchos malestares del embarazo y yo era menor de edad en ese momento, o sea, ella tenía 17. Al día siguiente dijimos que yo me quedaría, me metería ya casi al final y yo, aunque era menor de edad, pues aparentaba más edad, entonces me iba a quedar con él. Ese día nos dijeron que si no funcionaban los medicamentos, mi papá no sobreviviría. Y si lo hacían, quedaría a merced de alguien. Tendría que recibir diálisis, ser dependiente, algo que mi papá odiaba. Pude entrar, platiqué con mi papá, me dijo que lucharía por mí y por el bebé de mi hermana que venía en camino. Como fue transcurriendo la noche, mi papá comenzó a estar desesperado, como si ya no estuviera en sí. Y sí, Ruth, eran 16 añitos, casi 17, a mis 16 añitos, vi cómo el hombre que yo más amaba en el mundo se iba ante mis ojos. Yo no podía hacer nada. Vi cómo iban y venían los doctores, me sacaron de ahí, pero me dieron la noticia de que lamentablemente mi papá había fallecido. Entré en shock,
Según me cuentan, tuve una crisis muy fuerte. Para mí fue algo borroso. Llegó la familia de mi papá por mí, ella estaba yo viendo las estrellas y preguntándome por qué. ¿Por qué otra vez estaba sola? ¿Por qué él? Mientras escuchaba cómo mis tíos decían que qué iba a pasar conmigo, con quién me iría. Hasta que en un momento el esposo de mi hermana dijo que ellos se quedarían conmigo, pero en la casa de mi papá. Llegamos al lugar donde llevarían a mi papá, llegó la familia, llegó mi mamá también. Yo entré de nuevo en crisis y empecé a gritar que él me había dejado sola, que ahora yo estaba solita. Y mi mamá sin escrúpulos y sin vergüenza me dijo, ¿y yo qué? Yo no existo, hija, eres muy injusta. Yo le dije que ya nunca había estado, que ya se había ido mi papá y mi mamá al mismo tiempo. Vieja ridícula, o sea, Todo como a llamar la atención, no, sí, aparte son narcisistas. todo gira en torno a ella. Deje a la niña vivir Su dolor, su su duelo. duelo. Vieja ridícula, Ahora abandonadora. ella a tomar, perdón, es que yo me lleno, o sea, ahora ella a tomar protagonismo de algo que nunca hizo. Mario llegó al día siguiente a acompañarme, a abrazarme, fue conmigo hasta donde mi papá descansaría, me apoyó mucho. Llegamos a la casa y comenzó otro de mis meses más difíciles. Yo no quería hacer nada, no quería estudiar, pero me obligaron a hacerlo. Mis tíos se encargaron económicamente de mí, mi hermana solo vivía conmigo. Un día llegué, había pasado una semana, Ruth, y mi hermana estaba tirando toda la ropa de mi papá. Estaba buscando dinero desesperada, porque mi papá siempre tenía su guardadito de dinero. Lo que no sabía es que yo ya tenía ese dinero. Yo presentía que algo iba a pasar, Ruth. Cuando le cuestioné por qué tiró lo de mi papá, dijo que era que le dolía ver su ropa y que además tenía que hacer espacio para el bebé que venía en camino. Incluso una ropa se la quedó su esposo, Ruth. De pasar a tener mi cuarto, mi hermana básicamente me desterró y yo vivía en un sillón en la sala con el perro. Mis tíos decidieron llevarme al tanatólogo para superar la muerte de mi papá. Yo no quería porque cómo iba a superar lo que había pasado apenas hacía un mes. Así que lo dejé y también por decisión de la terapeuta. ¿Sabes qué es un tanatólogo? Es un profesional que Duelo, luto, muerte. acompañamiento de personas que han perdido a alguien. En casa las cosas no fueron fáciles. Ya había cumplido 17 años y tomé un poco, pero ese día creían que estaba borracha. Mi hermana se fue a dormir y me quedé con su esposo. En ese momento él intentó propasarse conmigo. Ya también entendieron, ¿no? Afortunadamente yo no estaba tomada, o sea, yo había probado el licor, pero yo no estaba tomada y reaccioné muy bien. Le dije que se fuera, le puse un alto. Al día siguiente, Rudy, el desgraciado, empezó a decir que yo estaba muy tomada y que ni caminar podía. Yo sabía que si decía algo, pues mi hermana no me iba a creer. Desde ese día yo me despertaba cada que entraba él y estaba alerta porque tenía miedo. Claro, un bobo de esos aprovecharse de la niña. Yo llevé, Pobrecita, o sea, qué infancia tan difícil. yo llevé mi duelo de la peor forma. En la prepa se me hizo fácil juntarme con gente que no debía. Me iba a fiestas, a alcoholizarme ahora sí hasta caer. Empecé a consumir medicamentos no recetados. Y mi familia jamás lo notaba. Mario sí estaba ahí, llegaba y me sacaba de esas fiestas tomada. Llegó un punto donde me iba a dejar a la escuela y me traía para que yo no fuera a ningún lado. Me comenzó a ayudar para que yo no hiciera nada en las salidas. Me ayudaba con mis tareas. Hubo un día que íbamos a visitar a mi papá donde él descansaba, a su tumba y salíamos temprano. Y él también salió temprano de su casa para dejarme varias cartas para que yo leyera y no fuera tan difícil el camino. Mi mamá, en lugar de acompañarnos en nuestro dolor, siguió victimizándose y desapareciendo de nuevo. En mi casa mi hermana me trataba como su sirvienta. Si no le hacía caso me acusaba con mis tíos para que me regañaran. Había días que llegaba tarde a la escuela por hacerle sus mandados. E incluso llegué a no tomar clases por eso, por hacerle favores a ella. Y a mis tíos les decía todo mentira, que yo era una desobligada y que no hacía nada mientras ella en casa me decía que por ella comía, que gracias a ella yo estaba ahí. Y a veces me humillaba así en frente de mis amigos. A mí me daba mucha vergüenza y rabia. A mis tíos les llenaba la cabeza de que yo era rebelde y si bien Ruth, mi papá me educó para no quedarme callada ante una injusticia, mi hermana se molestaba incluso si yo lloraba por mi papá. Me decía que ya iba a empezar a hacer drama o decía que ella era la que tenía que haber estado con mi papá hasta el final y no yo. Y sí, Ruth, si te preguntas, actualmente ella siente que todo lo que hizo no fue malo.
Incluso dice que yo era grosera con mi papá y que la consentida era ella, sabiendo que nunca fue cierto, que al final solo fuimos mi papá y yo. Había días donde ella salía y no me dejaba comida, y Mario siempre estaba. Él me llevaba comidita y hasta postrecito para que yo no pasara hambre. Hubo una Navidad donde me quedé con mi tía en vacaciones. Un día mi hermana me dijo que yo no podía regresar a la casa donde estaban mis cosas, los muebles que mi papá alguna vez dijo que eran míos, pero dijo que no le alcanzaba el dinero y que como ya iba a llegar el bebé, pues no había lugar para mí. Empecé a llorar y a llorar, porque en casa de mi tía también tenía un esposo que era un señor muy morboso, y un día intentó abrirme la puerta del baño mientras yo me duchaba. Decidí contarle a un tío todo lo que me había hecho el esposo de mi tía y lo que había dicho mi hermana. Mi tío habló con ella y decidieron entonces darle más dinero a mi hermana para que yo pudiera regresar a la que era mi casa. Pero entonces ahí empecé a lastimarme más, a hacerme daño. Me sentía un estorbo. Le decía a Dios que me hubiera llevado a mí y no a mi papá. Pasé por varios psicólogos, pero dejaba de ir porque era muy pesado para mí. Pasó el tiempo, Rudy, también intenté hacerme la autodesvivisión. Me tomé un frasco de pastillas, pero siento que Dios es tan grande que no me pasó nada. Sentí muchas ganas de vomitar y saqué todo. Nadie lo notó, pero sí notaron mis autolesiones. Esta vez me llevaron al psicólogo otra vez. Encontré a una muy buena. Me entendía e incluso les expuso a mis tíos que yo dormía en un sillón, que no podían además mandar mi vida de esa manera porque ni siquiera mi papá me trataba así, ya que yo no era una mala niña. Ahí a mis 17 me diagnosticaron con depresión y ansiedad. Mario me llevaba a las citas con la psicóloga. Eran muy lejos. Me dejaba llorar en su hombro, me hacía compañía, a pesar de que él tenía también muchos problemas. Él siempre estuvo conmigo en todo momento, Ruth. Logré sacar una beca y al mismo tiempo trabajar. Era muy complicado, pero lo hacía. Mi hermana dijo que entonces ya no me pagaría los pasajes. Eran 50 pesos. Era lo único que pagaba porque yo no podía comer ni llevarme nada de lo que hacían en esa casa. No me daban comida, literalmente. Yo sobrevivía con el dinerito que tenía escondido de mi papá y con el trabajo de la beca. Mario a veces me recargaba la tarjeta para todo un mes, la del bus, y era mi sol en los días lluviosos. A veces también mi hermana no me dejaba salir con él, a pesar de que era el único que me escuchaba y entendía, pero él siempre se las ingenió y vio la manera para estar conmigo. Nuestro noviazgo fue algo muy lindo. Hubo un día donde fue otro día muy horrible, sí, otro Ruth. Mi hermana me acusó porque no le quise hacer un mandado. Ella siempre me mandaba cuando yo tenía que ir a la escuela. Pasaba los muebles así por los dedos para revisar si no tenían ni un poquito de mugre y estaban limpios. Entonces yo ni siquiera me la pasaba ahí. En las mañanas trabajaba y en las tardes estudiaba hasta muy tarde de la noche. Pero ella me dejaba los trastes acumulados de todo el día sucios para que yo los lavara. Y ese día me volvió a gritar en la cara que yo comía y estaba ahí gracias a ella. Que nadie, ni siquiera mi mamá, respondieron por mí. Uy, no, es que es muy humillante, ¿no? Y desafortunadamente la vida da vueltas y a esa hermana que trató así mal a esta seguidora, no me cabe duda que si aún no lo ha pagado, está por pagarlo. Porque la vida, cuando uno a veces está arriba, después está abajo. Y esa necesidad de aprovecharse y de humillar al que no se puede defender, ¿no? Porque es que con 17 años y dependiendo de ella, pues ¿qué más podía hacer? Le tocaba aguantar, no tenía otra escapatoria. En ese momento le contesté a mi hermana que ella no daba ni un solo peso por mí, que eran mis tíos los que me mantenían y me fui. Al llegar a casa, su esposo me empezó a decir muchas cosas horribles, que yo no era nadie, que yo no valía nada. Mi hermana, ¿saben qué hizo? Se quedó callada y no me defendió. Ese día Mario fue muy de noche. Me decidí y me fui con una tía. No sabía qué hacer o a dónde iba a ir. Ese día mi hermana fue a hacer un escándalo a la casa de Mario, a decir que saliera, pero yo no estaba ahí. Pasaron 2 días y pues no podía seguir en la casa de mi tía. Mario me dijo que me quedara en su casa esa noche. Me sentía protegida por él. Pero al día siguiente llegaron a su casa a armar un escándalo de nuevo. Yo no quería ocasionar más problemas. Salí y mi tío también me dijo cosas muy hirientes. Me dijo que me fuera entonces con mi mamá y que él se haría cargo de mí, pero que yo me fuera. Y así fue. Me fui con las manos vacías, Ruth, sin ropa, sin nada.
Mi hermana empezó a inventar con todo el mundo que yo estaba embarazada, que por eso me fui. Obviamente con mi mamá las cosas no eran mejores. Llegué a un lugar feo, apretado, lleno de carencias, y automáticamente me pusieron fue a cuidar a mi hermanita, la bebé con la que ella había llegado después de irse por tantos años. Mario me acompañó por mis cosas y mi hermana empezó a decir que todo era suyo. No me dejaba tampoco ver a su hijo, a mi sobrino. Había tirado mis cosas, me había quitado hasta un ropero que me había comprado mi papito. Todo me lo quitó. Intenté sobrellevar la situación. Muchas veces Mario incluso pagó por mis libros, por mis comidas, siempre estuvo ahí. Estaba harta porque me tuve que salir de estudiar para cuidar a mi hermana. Mi carrera era muy cara y si bien Mario se ofreció a pagarla, pues yo no quería ser una carga para él. Él iba a verme cada que podía, me invitaba a comer, era muy bonito estar con él. Yo decidí regresar a casa de mi papá, o sea, con mi hermana, pero la situación seguía igual. Pero es que solo ahí podía seguir trabajando, porque Mario y yo estábamos en planes de mudarnos juntos. Estábamos buscando departamentos en renta hasta que pasó lo que pasó. Tenía 19 años y me enteré que estaba embarazada. Ay, para rematar la situación. Mario al enterarse suspiró y dijo, pues espero que sea un niño. Y eso fue. Como siempre me apoyó, me llevaba comida, fruta, leche al médico. Pero mi hermana me corrió de nuevo. Me dijo que cuando me iba, que no nada más Mario me iba a hacer el chamaco y me iba a dejar botada por ahí. Qué rata la hermana la Ush, y la respuesta que casa le es de da. ella, además. No, uy. Porque una casa que deja un papá es de los hijos. Claro, Dos hijos. legalmente ahí hay un proceso hereditario, una sucesión. Pues me regresé con mi mamá, pero tampoco fueron mejor las cosas. Me volvió a correr. Me dijo que seguramente yo me había embarazado de Mario para amarrarlo. Y me dijo básicamente que yo era una cualquiera, en otras palabras, ¿no? Ruth, yo hacía trabajitos y solo salía con Mario un día a la semana o a veces nos quedábamos fuera. Mario organizó todo y nos fuimos a su casa un tiempo. Ahí yo descubrí que él también vivió muchas carencias. Incluso en el tiempo en el que me apoyaba, que él me ofreció todo, él también la pasaba muy mal. Pasó el día en que ya fue mi parto. Tuve varias complicaciones porque por mi edad, pues lo catalogaron casi que como embarazo adolescente o de una persona muy joven. Me quedé sin líquido, me dijeron que probablemente mi bebé no lo lograría porque yo ya había roto fuente y no me atendían. Pero nuevamente Dios me mostró su grandeza y nació un niño sano y hermoso. Le dije a Dios que ahí estaba su príncipe y que yo me comprometía a cuidarlo siempre. Ahí entendí que nunca más estaría sola. Lo nombré como mi amigo de infancia, ese que siempre estuvo conmigo, que aunque ya no somos amigos, pues lleva una parte en mi corazón. Ahí fue cuando entendí menos a mi madre, el amor inmenso que le tengo a mi hijo. Jamás yo dimensionaría dejarlo, es que se iría mi vida con él. Si bien mi mamá desde que vio a mi niño se quedó enamorada y ama a su nieta, pues a mí ya me había causado mucho dolor. Siguió pasando el tiempo. Mi hijo tenía 3 años y todo parecía ir bien. Nos llevábamos muy bien, pero Mario nunca me contaba sus cosas. A veces se apartaba. Yo sentía que algo estaba mal con él. Comenzó con comportamientos muy temperamentales. Incluso tuvo que someterse a una cirugía porque sus emociones lo llevaron hasta ese punto. O sea, como que perdía el control. Hubo un día en el que Mario estaba muy mal y perdió los estribos y sus hermanos tuvieron que intervenir. No les puedo contar, pero estaba muy agresivo. Pobre Mario, se le corría Le también. desató algo, sí, un Sí, sí, trauma. sí, se le corría el techo. No pasa nada, Mario, todo bien. La vida es difícil, la vida es dura y a veces esas cosas pasan. Su familia me apoyó incondicionalmente y yo le dije a él que ya no más, que yo no iba a permitir que me tratara así. Le dije a Mario que lo amaba, que estaba agradecida por todo, pero que tenía que tomar terapia, que tenía que estar bien por él para ofrecerle una versión sana a su hijo. Eso es lo que tiene que hacer una mujer. Eso, no callarse, no pues No aguantar ahí. sencillamente a la primera abandonarlo porque si ya no soportar tampoco, Y se le miren, pone un alto en el camino, o hace esto o o se me acaba voy. esta vaina. Y miren lo interesante también. Es
O sea, ya la decisión de la mujer está tomada. Depende desde la pareja, o sea, en este caso de la otra persona, de Mario, si quiere actuar o no. Entonces dicen, él tomó terapia. El psicólogo me explicó que él estaba pasando por un episodio complicado. Con mucha ayuda y terapia, Ruth, él está mejor. Es un Mario distinto. El Mario que no me deja sola, que ya me puede decir lo que siente. No ha vuelto a perder la calma de esa manera. Cambió por mí, por mi hijo, por él mismo. Si bien fue confuso para mí, porque su cambio fue de un día para otro, de ser un buen hombre a ser uno muy temperamental, pues acompañados con terapia, comprendimos que pasó épocas muy oscuras en su niñez y que ser papá detonó muchas cosas en él. Y miren este paréntesis tan lindo, pero esa es su historia y ahorita mismo no tengo el derecho a contarla. Que la Si un día te mande. animas, Mario, Mándela, Mario, mande la historia que yo se la leo. Yo también estoy lleno de peitos y lo puedo entender. felicitaciones por buscar ayuda. Él y yo estamos en nuestra mejor época. Aunque no te miento, Ruth, fue y es un proceso difícil, pero con amor y con ganas se puede. Si bien estamos rentando una casita, tenemos nuestro espacio, donde nada ni nadie nos perturba. Nuestro hijo es un niño inteligente, con puros dieces en la escuela, siendo el niño más amado y protegido, comprensivo. Le estamos ofreciendo la mamá que no tuve y el papá que Mario tampoco. ¡Eso, mamones! Ahora mi hijo lo tiene todo. Si bien el pasado a veces me persigue, con la ayuda psicológica y la ayuda de Dios y mi Mario, he sobrellevado todas las cosas. A veces hay días donde me siento muy sola, pero ahí está mi niño pidiéndome jugar o comer, y ahí está Mario jugando conmigo, haciéndome compañía, consintiéndome. Mario es el mejor padre del mundo y lo da todo por su chiquito. Si Mario no hubiera aparecido en mi vida, probablemente yo no estaría contando esta historia. Gracias a Dios y a él tengo a mi mayor razón para vivir. Ya nunca más he tenido pensamientos dañinos hacia mí otra vez. Y aunque a veces mi crianza sale a flote con lo que le ofrezco a mi hijo, Mario y yo estamos intentando ofrecerle lo que nosotros nunca tuvimos, amor y compañía. Ya vamos a cumplir 12 añitos juntos. Hemos pasado por mucho. Si yo te contara más a detalle todo lo que pasó en estos años, ni me creerías. Sí te creo, bella. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Y bueno, entendí con terapia que mi madre jamás se arrepentiría de lo que hizo. Pero también entendí que no soy yo quien deba juzgarla. Intento llevar una relación sana con ella. Está funcionando, somos un poco más unidas, ella ama a su nieto, pero hasta ahí. Mi hermana se dejó de su esposo y tuvo otra hija. Después se dejó, que esa es otra historia muy, muy grande y grave. Pero yo también intento llevar una relación con ella en sana paz por las niñas. La apoyé mucho en ese proceso de separación porque sé lo que se siente estar sola. Pero siguieron pasando cosas y ahora sí me di mi lugar y puse mis límites, que también es otra historia. Ahorita mismo tengo la familia que siempre soñé, esa que después de comer junta juega juegos de mesa, esa donde los niños ven a sus papás darse besitos y dicen ¡iu! Pero qué bonito verlos darse besitos y no golpes. Mario y yo estamos pensando en buscar otro bebé. Aunque yo tenía miedo, estoy más feliz ahora de hacerlo porque sé que estamos bien y estaremos mejor. Él sigue siendo ese hombre que me apoyó en todo y yo también soy su incondicional. Me consiente como su reina. Todavía no estamos casados, pero nos une un lazo más fuerte. Todos los días extraño a mi papito. Hubiera deseado. Es que se ponen con unas cartas de despedida. Todos los días extraño a mi papito y hubiera deseado que conociera a mi hijo. Sé que sería su luz, pero me toca afrontar la vida como él la afrontó, con una sonrisa. Ya casi van 11 años de su partida, pero parece que fue ayer y sé que en algún punto estaremos juntos. Gracias por leerme, Ruth. Saludos y abrazos. Oh, gracias por Gracias enviar a la ti. historia. Muchas Saludos gracias. a Mario y a la niña. Y Ah, que no, a tu Mario, hijo. al hijo, sí, y que Mario mande la historia de él para ver, para leerla, pues.